En esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con reporte confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayo Petit, con la Red Global de la Diáspora y con el diario La Faena de la isla de Margarita, vamos a dar comienzo a nuestro segmento de hoy, itinerario académico. Hoy tenemos un programa más de los varios que hemos hecho y creo que queda uno pendiente para la semana que viene sobre el sistema del agro en Venezuela, que es una materia pues esencial sobre la que hay que puntualizar muchas cosas, corregir muchas cosas, proponer muchas cosas y desechar muchas cosas. Así lo hemos estado manejando hasta ahora pues con expertos en la materia y hoy tenemos como invitado especial a Stalin José Torres Pernalete, a quien vamos a identificar de inmediato en cuanto a su currículum se refiere. Es ingeniero agrónomo de la Universidad Central de Venezuela, profesor jubilado de la Facultad de Agronomía de la misma institución, ha realizado maestrías en ciencias de suelos, ha tenido cargos también en la cátedra de edafología aplicada en el departamento de edafología de la UCB, jefe de la cátedra de edafología aplicada, jefe de servicios de edafología, director fundador de la revista científica Venezuelos de la Sociedad Venezolana de Ciencias. Y bueno, un largo historial que yo si me pongo a leerlo aquí, pues de repente nos consume medio programa, porque es una experiencia bien nutrida, muy bien fortalecida. Y como es el invitado, pues le vamos a dar la palabra de entrada, porque la temática de hoy se llama La producción agrícola en Venezuela, el papel del suelo en la recuperación de la agricultura. Así que, Stalin, puedes comenzar a hacer tu exposición y mover tus láminas y describirnos, pues, qué es lo que de alguna manera crees que cabe en esta ocasión para la oportunidad que se te ha dado de ubicarnos en ese ámbito tan complejo como es el agro venezolano y el agro en general, porque la materia del agro tiene unas proyecciones tales que muchos países quisieran ser exportadores en ciertos rubros y ninguno alcanza a hacerlo plenamente. Yo conozco solamente México que exporta aguacates para todas partes, por ejemplo, pero en el resto de Latinoamérica yo no sé cómo están los demás países y Venezuela que pretendió ser exportador se perdió en el camino el rumbo de la verdadera producción organizada y de alguna manera mecanizada, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzar esos niveles de nuevo? ¿Cómo recuperar el agro? Así que adelante. Bueno, gracias a todos por la oportunidad que me dan de discutir este aspecto tan importante en el proceso productivo como es el papel del suelo y particularmente en la recuperación de la agricultura. ¿Qué hacer, qué no hacer, cómo proceder para que se recupere el proceso productivo en Venezuela, que es fundamental, como ustedes saben, para la seguridad alimentaria? Entonces, en principio, vamos a comenzar con una serie de láminas que exponen lo que tiene que ver con el potencial que tenemos como país para la producción agrícola y luego algunos aspectos esenciales o fundamentales en lo que tiene que ver con el suelo y el proceso de evaluación de tierra. Gracias nuevamente y bueno, comenzaremos. Stalin, nos copias, tienes tu agenda ya en pantalla. Sí, sí, aquí estamos. Entonces, el primer aspecto que vamos a tocar es tratar de establecer desde el punto de vista conceptual la diferencia entre suelo y tierra. Luego entraremos como cuáles son los factores formadores de suelo, a discutir esos aspectos. El tercer punto sería variabilidad espacial de los suelos en el ambiente tropical. Luego hablaremos de las principales limitaciones de las tierras en Venezuela, el potencial agrícola de esas tierras, la comparación entre las potencialidades de las tierras y sus limitaciones, y luego abordaremos algunos temas de interés y algunas consideraciones finales. En cuanto al aspecto suelo y tierra, tenemos como una especie de aspecto fundamental a considerar que es la base olvidada, entender el suelo para manejar la tierra. Es fundamental entonces comprender de manera perfecta lo que es el suelo, cuáles son sus potencialidades, cuáles son sus limitaciones, cuáles son sus límites,
cuáles son los aspectos que nosotros debemos conocer, mejorar y recuperar desde el punto de vista del uso productivo. Entonces, el suelo es un recurso natural dinámico que se forma a partir de la meteorización de rocas, la acumulación de materia orgánica, la incorporación de esa materia orgánica del suelo a través de la actividad de microorganismos. Y hay un aspecto fundamental del suelo que es que, a diferencia de otros organismos, el suelo no tiene un límite, es un continuo sobre la superficie, interrumpido parcialmente por la presencia de agua o afloramientos rocosos o incluso algunas actividades del hombre que impiden y prácticamente eliminan lo que es la cobertura del suelo. Y eso hace muy difícil establecer hasta dónde llega el suelo, cuáles son sus límites. No es como una planta, no es como un animal que usted puede conocer exactamente hasta dónde llega un individuo y dónde comienza el otro. Ese aspecto fundamental hace una diferencia en el suelo como el sitio fundamental para el proceso productivo, y al ser un continuo, entonces nosotros debemos establecer los límites de cuáles son suelos que tendrían una oportunidad para producir, cuáles son los suelos que no tienen esa oportunidad por producir porque tienen limitaciones de distinta naturaleza. El concepto tierra es un concepto mucho más amplio, más general, incluso el suelo es un componente del concepto de la definición de lo que llamamos tierra. El suelo incluye, además, la tierra, perdón, incluye, además del suelo, el clima, el relieve, el agua, la vegetación, el uso humano, la presencia del uso humano y sus reglamentaciones de uso sobre una determinada parte del territorio, entre otros aspectos. En resumen, toda parte de tierra, el suelo forma parte de la tierra, pero no toda tierra contiene suelo fértil. O sea, usted puede tener un pedazo de tierra que tiene su extensión, pero dentro de esa extensión no existen condiciones para el desarrollo del proceso productivo. Y eso es un poco lo que nosotros conocemos como la diferencia fundamental entre dónde producir y dónde no producir los distintos usos que requiere el proceso productivo. Entonces, ¿qué es realmente el suelo? Bueno, el suelo está fundamentalmente, de acuerdo a la ecuación de formación de suelo, depende fundamentalmente de las variables clima, relieve, material parental, biota y tiempo. Algunos investigadores tratan de incluir adicionalmente a estos 5 factores la actividad económica del hombre como un elemento fundamental que puede, vamos a decir, impedir o limitar o acelerar el proceso de formación del suelo mediante las actividades que el hombre realiza sobre esos suelos. Pero eso realmente no ha tenido el apoyo suficiente y se consideran fundamentalmente esos 5 variables: el clima, el relieve, el material parental, la biota o organismos, incluyendo las plantas, por supuesto, y el tiempo. Si nosotros analizamos en nuestro país, nos vamos a dar cuenta que esos factores tienen alta variabilidad en nuestro país como país tropical, de tal manera que eso obliga realmente a pensar en que el suelo es altamente variable. O sea que ese continuo que es el suelo, tenemos que subdividirlo y conformar áreas espaciales más o menos homogéneas que respondan de manera similar al uso, que es lo que darían suelos distintos. El clima, si lo analizamos, vamos a ver que tenemos áreas con sus variables más importantes: temperatura, precipitación, radiación, que tenemos áreas desde el punto de vista de precipitación que tienen por debajo de 600 milímetros, incluso 300 milímetros, hasta zonas que prácticamente llueve todo el año, por encima de los 3.000 milímetros. Entonces, eso hace que ese factor altamente variable como es el clima nos permita diferenciar o por lo menos
tener en mente que el suelo es, desde el punto de vista climático, altamente, que el factor clima, perdón, altamente variable debe conllevar a variación en esos suelos. Si consideramos el relieve, nos vamos a dar cuenta que tenemos áreas de relieve muy accidentados hasta áreas relativamente planas. En el relieve tenemos desde el área por debajo del nivel del mar, por ejemplo, Machiques en Zulia, hasta área por encima de los 5.000 metros en la zona de relieve de montaña en la parte de la cordillera en los estados andinos. Quiere decir que tenemos otra variación relativamente grande en el aspecto relieve. Si consideramos, bueno, ese relieve puede ser, desde el punto de vista de uso, puede ser muy fácil su uso en áreas relativamente planas y muy dificultoso su uso en áreas relativamente dependientes, escabrosas, quebradas, como son las zonas montañosas. E incluso en las zonas planas también algunos factores como la acumulación de agua, la variación en la profundidad de láminas de agua, etcétera, por tener posiciones en el relieve relativamente plana con perfil longitudinal de la forma probablemente recta o cóncava, ocasiona que el agua de escurrimiento, tanto de lluvia como de desborde, pueda llegar a crear zonas inundables o húmedas. Desde el punto de vista del material parental, tenemos también una gran variación en materiales parentales desde zonas derivadas de rocas que tienen un potencial al descomponerse de producción de materiales que favorecen la formación de suelo y derivan en suelos de texturas medias, de texturas arenosas, de texturas más arcillosas, etcétera. Eso hace que entonces los factores de material parental sean muy variables y constituyen en el país áreas desde, como decía, desde el punto de vista textural, desde arenosa hasta muy arcillosa y desde el punto de vista de disponibilidad de nutrientes, desde con posibilidades de aportar nutrientes significativamente a las plantas y otras con menos protección. Así como el grado de acidez, que también es parte de controlar de lo que son la disponibilidad de nutrientes. Desde el punto de vista biota, que incluye, por supuesto, los organismos, microorganismos y plantas, tenemos una gran variación, producto de la variación también en los aspectos de clima, de disponibilidad de agua, de disponibilidad de luz, de la posibilidad de tener ambientes de temperaturas adecuadas para el desarrollo de ciertas especies. Y finalmente, el tiempo, que es un factor también fundamental y que incluye una gran variabilidad en el país, desde suelos muy recientes, del cuaternario reciente o holocénico, hasta suelos prácticamente del precámbrico, con tiempos de evolución muy grandes. Eso hace que, en términos generales, podamos hablar de suelos, de variabilidad de suelos muy alta en todo lo que es el territorio venezolano, y eso particularmente también asociado al ambiente tropical, que tiene predominantemente una uniformidad de variación de radiación y temperatura que se mantiene durante todo el año, a diferencia de las zonas templadas, en donde hay una estacionalidad marcada de esos factores de producción durante los que se conoce como estaciones o variaciones estacionales. En el clima de nuestro hablamos de prácticamente dos estaciones bien marcadas y bien distintas, que es el invierno y el verano. Ahora, al analizar en el país cuál variable puede ser los suelos en función de la variación de los factores formadores, nos vamos a encontrar que de los sistemas de clasificación natural más importantes, como el Soil Taxonomy de los Estados Unidos y el de la FAO WRP, incluyen prácticamente una gran cantidad a nivel de los 12 órdenes que existen en la taxonomía, de suelos
solamente, para incluir todos los suelos del mundo, solamente en el país mantenemos 11 órdenes, o sea, prácticamente todo, a excepción de los suelos derivados de ceniza volcánica, que son los andosoles por el hecho, los andisoles, perdón, por el hecho de no tener actividad volcánica en el país. Los órdenes de gelisoles o de áreas permanentemente frías o bajo efectos de congelamiento en la zona de Mérida tenemos gelisoles y otro grupo que es limitado en el país es el de los espodosoles, que son suelos desarrollados sobre materiales parentales más de tipo arenoso, suelos muy ácidos y bajo una vegetación fundamentalmente de pinos que favorecen los suelos, las condiciones de suelo donde se ocurren o se desplazan las arcillas y los minerales como el aluminio, formando los horizontes espódicos. Esos serían los espodosolos, serían los dos órdenes de suelo que prácticamente no están representados en el país con una gran extensión, pero sin embargo se consiguen ambos. El resto de los 11 órdenes, de los órdenes de suelo, mayoritariamente están presentes por ser un área tropical de altas temperaturas y alta radiación durante todo el año. Tendremos entonces los ultisoles, los alfisoles, algunos en zonas de desarrollo reciente tenemos los insectisoles y entisoles. De tal manera que ese es más o menos un panorama de la razón por la cual nosotros tenemos gran cantidad de variabilidad en el aspecto suelo. Esta amplia variedad de suelo, por supuesto, aunada a la diversidad climática de especies, etcétera, nos obliga a producir cultivos en la utilización agrícola, policultivos o asociaciones de cultivos que se adapten a esas condiciones. Por el contrario, nuestra agricultura ha seguido la tradición de las áreas de zonas templadas con una alta intensidad de áreas bajo monocultivo, lo cual va contrario a la diversidad que debe ocurrir en los usos en zonas tropicales. En unas hectáreas de un ambiente de bosque tropical es fácil conseguir en una extensión de superficie de una hectárea, como digo, alrededor de 2.000 especies distintas, conformadas en diferentes estratos que tienen incidencias diferencial de la luz, etcétera, pero que conviven en esa área de manera perfecta. En una zona de ambiente, zonas templadas, más bien no llegan a superar las 60 especies cuando son muy variables. Este mapa, desarrollado por Comerma y Paredes, refleja cómo o cuáles son las principales limitaciones y su distribución en Venezuela. Si analizamos, el color amarillo representa las zonas del país que tienen áreas con aridez como limitación primordial. Luego tenemos las zonas en azul que representan el 18% y son tierras que tienen limitaciones de drenaje. Luego tenemos la fertilidad, suelos que tienen limitaciones por fertilidad que representan el 32% de las tierras del país. Luego el relieve con 44% y con escasas limitaciones tenemos solo 2%. Esas bajas limitaciones de los suelos hacen que el uso para vocación de las tierras desde el punto de vista de uso agrícola, entendiendo el término agrícola con un sentido amplio, o sea que incluye cultivo, pastos, bosques, ganadería, mayor, menor, etcétera. Todos los aspectos que pudiéramos considerar dentro de lo que llamamos producción agrícola. Entonces, ese muestra que con una serie de premisas que implican que se establecen mejoras relativamente fáciles de realizar en las zonas bajo cultivo, como por ejemplo drenaje,
nivelación no profunda, sino nivelación relativamente fácil, preparación de uso de, este, fertilizantes o algunas enmiendas para mejorar las condiciones de acidez, uso de riego cuando está disponible, entonces amplía esa vocación de tierra a solo el 4% para una amplia gama de uso agrícola. Luego, existe un 14% que es limitada gama de uso agrícola, o sea que ya no entran todos los cultivos, sino que algunos cultivos especiales que soportan condiciones de acidez o que soportan condiciones de sequía o que soportan condiciones de inundación relativamente, pueden llegar a conformar un 14% de lo que llamamos entonces limitada gama de uso agrícola. Verdaderamente creo que si un modelo de regionalización de las actividades productivas, aquí tenemos arroz, aquí tenemos cereales, como fueron estas áreas, recuerdo, bueno, todo lo que ocurrió con el sorgo, con Agrícola Chaguarama, con todas estas épocas buenas que, bueno, es necesario retomar, que fueron exitosas, ¿no? Y igualmente con las actividades de ganadería, la zona productora de cerdo, en fin. Yo creo que por ahí van los tiros. Y saludos a todos. Bueno, y ojalá que no sean tiros, sino que lo que vengan serán Bueno, suficientes. yo quisiera comentar algo antes que Sí, continuáramos. Aló, Juan. sí, adelante. Mira, nos estamos olvidando de una cosa muy importante, pues si estamos hablando de una economía, tiene que haber la oferta y tiene que haber la demanda. Este, ¿Quiénes demandan productos agrícolas? ¿Quiénes organizan los demandas para tener acceso a los consumidores? Porque no podemos, los consumidores son los reyes, somos nosotros, los reyes en una economía, son los que debemos abastecer de acuerdo con lo que los consumidores exijan. Claro, hay un problema siempre de mercadeo, de productos nuevos, pero al fin y al cabo, en esa organización que se propone regional, tiene que haber representación de los consumidores, de la demanda que exigen. Y yo estoy pensando que además de satisfacer el consumo interno, en algún momento nosotros podemos evaluar la exportación de algunos productos agrícolas. ¿Por qué no? No sé, hago esa porque siempre pensamos con el consumo nacional, pero nosotros podemos desarrollar ciertas actividades agrícolas y pecuarias pensando en que podamos exportar, porque una de las limitaciones que tiene Venezuela es que no tiene diversidad de fuentes de divisa. Y la mayoría de los países hispanoamericanos son productores de productos agrícolas que exportan. Me recuerdo hace poco una discusión con México. México, el principal rubro que exporta a México a Estados Unidos es el aguacate. Y en cantidades inmensas, aguacate, un aguacate chiquitico que producen los mexicanos. Este, Incluso México exporta carne a Estados Unidos, cosa que yo no sabía. Este, y nosotros podemos, bueno, en otros países exportan flores, pero nosotros podemos tener una potencialidad para exportar determinados productos, ¿no? Entonces, creo que en esa política agrícola la presencia de la demanda es muy importante en la organización del proceso agrícola en el país. Bueno, yo creo que a mí Aurelio me preguntaba al comienzo que cuál era mi profesión. Yo le recordé que yo soy periodista. Yo no puedo hacer calificaciones aquí de suelos ni nada por el estilo. Pero sí recuerdo perfectamente que en épocas anteriores, con regularidad, el Estado se reunía sectorialmente con todo el mundo. Una vez se iba a Fede Cámara, otra vez se iba a Fede Agro, de todo el país, todos los representantes de los gremios habidos y por haber. Reuniones sectoriales en el Palacio de Miraflores para saber cuáles eran los requerimientos, las necesidades financieras, operativas y el diseño de los programas de producción y hacia dónde orientar de alguna manera pues la procura de los bienes de consumo que el país necesitaba. Y eso funcionaba aceptablemente. Yo no sé si alguno de ustedes me puede decir que ha visto en los últimos 20 años ese tipo de reuniones con regularidad entre el sector público y el sector privado.
Por ejemplo, el señor Pernaleta nos podría decir si él es convocado con frecuencia a reuniones, o bien sea a la alcaldía, al gobierno regional o al gobierno nacional, porque yo creo que aquí tiene que haber esa comunicación continua entre un sector y el otro, el público y el privado. Y eso es lo que justamente en Venezuela se desvaneció completamente. Entonces, por eso yo hablo de que no hay seguridad jurídica, porque los dos sectores fundamentales en cuanto al sostenimiento del país no se están entendiendo ni se están comunicando. Y a través de la academia queremos de alguna manera que esto se retome, porque los hombres que la academia le entregó al campo están allí esperando que se les atienda de manera debida para poner en práctica sus conocimientos en forma adecuada. Y eso es lo que no está ocurriendo. No sé cuál de ustedes pues, quisiera hacer alguna acotación adicional. Bueno, no hay, en realidad no hay ningún tipo de comunicación excepto con los gremios que llaman enchufados. Este es un gobierno de yes man. O sea, todo el mundo tiene que estar de acuerdo con lo que él dice y lo que digan los demás le importa un pito. En eso tenemos 25 años y precisamente en eso es que estamos ahorita, salir de este socialismo del siglo XXI que no es más que castrocomunismo disfrazado. De esto hay que salir y vamos a salir. Y Exactamente, cuando por eso. salgamos de esto, entonces será posible no solamente la agricultura, sino todas las demás sectores de la economía que vuelvan a funcionar para que el país regrese a su estado productivo y de bienestar. Y yo estoy consciente que muchos sectores tienen ya prediseñados sus planes pensando en un rescate institucional. Yo conozco muchas organizaciones, inclusive fuera de Venezuela, que trabajan toda la semana y todos los días y los entrevisto e intercambio con ellos. Bueno, la organización donde está Aurelio es una de ellas, Ben América es otra de ellas. Sectores profesionales reunidos en comités, diseñando planes y programas aplicables de forma inmediata una vez que el país se reinstitucionalice. Y yo creo que adentro debería estarse haciendo lo mismo. Yo no sé si está ocurriendo también de manera discrecional, aunque no sea con el gobierno, pero por lo menos que los distintos sectores privados y los distintos gremios del campo se reúnan con frecuencia y debatan de qué manera desplazar las políticas públicas de hoy por políticas más eficientes en el momento que corresponde. José Antonio, no está ocurriendo en el país un proceso que permita llegar a conclusiones compartidas de manera integral, porque la existencia de planes individuales, particulares, sectoriales, no va a ser la solución sustentable para que nos dure por muchos años un proyecto de desarrollo integral del país. Eso es necesario promoverlo, pero no se puede promover bajo la situación de hoy, porque eso es contrario totalmente a la manera como esta gente está pretendiendo dirigir el país, que lo único que hace es conducirlo al fracaso total. Pero cuando nosotros podamos aspirar a buscar un camino para el país, tenemos que convocar por sectores y después integrar todas esas aspiraciones de los sectores para un proceso integral nacional. Por supuesto, tiene que haber una etapa de emergencia nacional que habrá que ver cómo resolverla de la mejor manera con los mayores aciertos que pueda tener el liderazgo político que asuma la responsabilidad de la transición. Bueno, hay que tratar de ubicar algún sector político que de alguna manera tenga conciencia de que el sector privado es fundamental y yo creo que lo hay. Y hay que reunirse, aunque sea con uno que esté dispuesto a copiar toda la información necesaria para cuando el rescate del país llegue. No puede ser que en todos los partidos, o sea, se oriente la política solo a buscar clientelismo y no a buscar gente que produzca. Yo creo que ahí hay que reorientar el mensaje, ¿no? Aquí hay una cosa, disculpa que intervenga. Sí, Aquí no hay políticos, ni hay política. por eso, Aquí se acabaron los partidos. Aquí estamos frente a un nuevo liderazgo y la transición es esa, que venga el liderazgo que el pueblo eligió el 28 de julio. ok, De eso es que es lo que está planteado en Venezuela. Pero mientras tanto, aquí no hay partidos políticos, ni aquí hay políticos tampoco. ok, Y bueno, los únicos políticos que pueden hablar son los del Estado. Los de la oposición no pueden hablar. Y los ciudadanos no somos libres, no podemos expresarnos, no tenemos acceso a los medios de comunicación, ni siquiera hasta este tipo de reuniones se ven como subversivas,
Con eso le digo. Sí, pero La, por eso te estaba la cumbre insistiendo. que hemos dicho para el sector agrícola tiene validez para el sector salud, para el sector educación, para todos los sectores. El sector comunicaciones está permanentemente intentando reflotar como se pueda y a veces pues termina siendo víctima. ¿Cuántos comunicadores sociales hay detenidos? Pero nosotros no cesamos Ahí. en la lucha abierta y utilizamos los recursos y los medios que los tiempos de hoy nos permitan y esta plataforma es una de ellas. ¿Me entiendes? Y Es si lo así, que pero lo que les quiero decir, hermano, que es muy difícil, estando aquí adentro, expresarse en este momento. no, yo lo sé, estoy Sumamente, consciente. sumamente difícil la situación nacional. Estoy Es una consciente, situación crítica, es una verdadera, un atentado contra la libertad y los derechos constitucionales de los ciudadanos, Se corre lo que mucho riesgo vivimos desde acá. adentro. estoy consciente porque Sí, tengo muchos colegas detenidos, no hay duda. Pero justamente, así. ¿de qué manera podemos entonces lograr el objetivo si nos adormecemos más y si nos dejamos someter más? Yo creo que en algún momento hay que irrumpir con una propuesta concreta. Yo no sé si con gente o sin gente, pero por lo menos gremialmente hay Eh, mucho que decir. Lo que Un pasa gre- es que en la academia, el rol de la academia es pensar. Esta reunión Zoom es un tanque de pensamiento y como tal abierta a todo tipo de pensamiento. Bienvenidos todas las personas de las diferentes tendencias e ideologías que quieran aportar en el tema concreto que estamos hablando, que es de agricultura. Si Exacto. vamos a hablar de Venezuela, también podríamos aportar también y abrirnos, pero yo veo esta reunión es como un tanque de pensamiento y le doy la bienvenida y seguiré asistiendo a ella y contribuyendo en lo que pueda. No, y es lo que aspiramos, justamente. Por eso esto se llama itinerario académico, porque es que la academia agrupa 40.000 corrientes del pensamiento y de la acción. Y yo creo que ambas Nosotros veníamos haciendo programas abarcando una visión más de carácter político integral nacional y hemos hecho un paréntesis para hacer una serie tratando el sector agrícola, por considerar que es un sector de alta significación para la estabilidad nacional, inmediatamente después de resolver lo político nacional, porque hay que resolver lo político para poder entrar a considerar en los puntos que aquí hemos estado señalando. Pero para eso debemos resolver lo político. Nosotros tenemos 8 programas establecidos para tocar este programa agrícola. Se ha tocado ahorita el número 6 y nos falta después a Tomás Gunn y vamos a cerrar con Alejandro Gutiérrez, quien es un personaje que tiene una visión integral nacional y me fue sugerido por Nelson Huerta y ya se hizo un contacto con él. De manera que adelante. nosotros vamos a cerrar en un par de semanas con una visión integral de lo que es la situación del sector agrícola, de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo y de lo que podríamos nosotros pensar hacia el futuro. Por eso es que hay que, a mi juicio, proponer la existencia de un proceso que permita la integración de pensamientos y de propuestas de los distintos factores que tienen que entrar en el proceso cuando tú analizas eso, el sector agrícola como con la visión de cadena, en donde está todo, desde la producción, de todos los factores requeridos para la producción, la transformación y el consumo. Eso lo hemos dicho ya también. Ahí tiene que estar presente todo el mundo. Y el Estado tiene que estar presente porque el Estado tiene una elevada responsabilidad en ese proceso. Sí, el Y problema aquí no está, podemos llegar con un proyecto que cada quien cree que es lo que hay que hacer, porque parte del problema ha sido que no hay sabios que puedan resolver el problema solos. Eso, de la gran dificultad que hay es ponernos de acuerdo. Y allí hay que hilar muy fino para garantizar ese acuerdo nacional y que las cosas, todo el mundo esté remando para un solo destino. sí, el problema que tenemos, Juan, es que el acuerdo nacional lo están buscando partidistamente hablando y no gremialmente hablando. Esa es la gran dificultad, ni No, no, académicamente hablando. no es gremial, el asunto no es gremial. Va más allá de eso, de los intereses sectoriales. Esto hay que meterle una visión de trascendencia técnico, científico, académico, del bien común, del bien común. Bueno, a eso me Mira, estoy. Juan, yo creo, De, yo creo que es importante con la intervención que
pone Juan, tres aspectos fundamentales. La integración, empujar todos en el mismo sentido y convocar a los más capaces, independiente de donde estén, porque el país lo requiere y la situación actual realmente lo exige. Capaz y representativo, Stanley. Gente que Bueno, tenga representatividad. sí, Bueno, que, con que la hasta, cuando me refiero a todo, es eso, representatividad, que deben estar Ok, los gremios, que debe estar el Estado, que deben estar las instituciones, que deben estar, es integrar a todos los que tenga que así ver es. no solo con el proceso productivo, sino con la recuperación del país. Nosotros tenemos que parar la explotación minera porque está dañando una parte importante de los recursos. Y ajá, eso no es agricultura, pero hay que entrarle a eso para garantizar que nosotros como país podemos salir adelante. O sea, creo Un yo plan de que emergencia. por eso es que hablo de que todos los sectores quieren, pero hay un solo sector que se resiste, que es el Estado, que está en manos de quienes no son No los es el que deberían Estado, tener. eso no es el Estado que se Bueno, está el resistiendo, gobierno, pues, es bueno, el gobierno. la camarilla que está allí, Bueno, usé la palabra indebida, pues el gobierno, pues. No quiere el sentarse gobierno. con nadie, sino poner sus condiciones a su manera. Y ese es el Ujú. gran problema que tiene la academia, los gremios, todo el mundo, el sector privado, e hay que inclusive, diferenciar Estado de gobierno. Una cosa es el claro, Estado y otra cosa es el por eso gobierno. estoy, bueno, yo corrijo, pues el gobierno, pues. ¿Ah? Ujú. Y la confrontación es hasta con otros países y con otros gobiernos también. Entonces, la posición ideológica que tenemos adentro, una posición cerrada a todos los entendimientos habidos y por haber, tanto adentro como afuera. No, de eso hay que salir esa gente. No hay Bueno, de otra, no hay remedio. bueno, no hay remedio, pero la lucha tiene sus esguinces en algunas partes del camino y ojalá que la El- superemos, la superemos. mi Pregunta comentario, final para, mi una pregunta comentario final para el final, profesor Stalin. me Una preguntita nada permite más. Perdón. Usted iba a hablar, Dale, Tomás. profesor Gun. un comentario. Todo lo dicho en esta presentación y los comentarios de los panelistas, estoy plenamente de acuerdo, pero eso tiene que estar fijado el día cero. La discusión no puede comenzar el día de la toma de posesión. Ajá, Tiene que estar resuelto antes, exacto. documentado. Este es nuestro plan y por este camino vamos. Y haremos revisiones progresivas sobre las variables que no consideramos, pero el plan tiene que estar listo, porque si comenzamos a discutirlo el día cero, el día uno, estamos raspados. Totalmente de acuerdo con usted. Dígame, Piñate, que vamos a cerrar el programa ya Sí, quería prácticamente. preguntarle al profesor Stalin que nos comentara un poquito sobre la huella de carbono y por qué no se está haciendo nada en Venezuela al respecto. Bueno, ese es uno de los aspectos fundamentales. Por eso comentaba lo del arco minero. Nosotros como país estamos tratando muy mal a la naturaleza y hay que ajustarse. El proceso productivo agrícola en sentido amplio debe entrar dentro de los términos de lo que es la agricultura sostenible y el evitar el calentamiento global y favorecer la captura de nitrógeno y fijación en los suelos y evitar lo que se conoce como huella de carbono. Todos los procesos productivos, por supuesto la agricultura, pero así como la agricultura, los otros integrantes del proceso productivo, por ejemplo, que tienen un aspecto importante en la contaminación ambiental, deben ser controlados. Y en relación a lo de decisión, aquí más que toma de posesión de gobierno, debe haber toma de decisiones del gobierno, porque ya tiene tiempo que se posicionó, ya debería venir a presentar acciones concretas para recuperar el país. Es mi opinión. No sé, si José Manuel está por ahí, quisiera saberlo, porque ya vamos a cerrar el programa y él tiene que apagar los equipos. José Manuel, no lo Hola, veo. yo estoy aquí. Ok. Hola, ok. José Manuel, que quiero que también cierre el programa con algún razonamiento al respecto. Tú eres No, hombre. no, es que yo estoy de acuerdo con, Todo esto tiene un filón económico y tú eres yo economista. estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Nosotros todos los días trabajamos estas cosas y lo que yo creo que hace falta es el cambio, pues. Eh, Todos están bastante bien informados. Yo creo que lo que sobra en Venezuela es una
sola palabra: cambio, cambio, cambio. O sea, lo que está planteado y que no termina de concretarse es el cambio. Y después, bueno, hay gente para todo en Venezuela. Hay muchísima gente. Sobra iniciativa, sobra conocimiento, sobra espíritu emprendedor, etcétera. O sea, a mí me parece que yo estoy de acuerdo con todo y bueno, seguiremos esto en estas reuniones tan buenas. Muchas gracias por todo. Muy buena la Y exposición, Stalin. Bueno, gracias, ese nombre me imagino gracias a todos. ese nombre me imagino que te lo pusieron en Maracaibo, pero no coincide en nada con el otro Stalin, gracias a Dios. Pero, Pero bueno, Así ha es. evolucionado el hombre. no, pero tú, Cierro Iván,